Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Julio, me abruman en primer lugar la poesía con la cual introdujo usted esta conversación. Eso sí es poesía, lo demás es paisaje. En primer lugar. En segundo lugar, agradecerles a ustedes la generosidad con que han recibido, navegando casi, un libro, Navegante, Canoa, de la primera palabra de la lengua chibcha que se introdujo a la lengua castellana. Y me abruma también el doctor Alberto Casas por la evocación que hace de un personaje familiar suyo de él y de algotros. Ese apócope es legítimo porque junta algunos otros. Es el sargento Barajas, que peleó en Titumate, no Alberto. Y ganó 2 trencillas por su arrojo titán. Relata en la bodega lo mejor del combate, boquiabierto el alcalde. Sí. Y absorto el sacristán. Por quítame esas bajas, se armó la pesca y chócala mi joven batidor. Conmigo hay que ir despacio. Ni abajo a los godos, y el cura es gran señor. Me llamo en todas partes Vespasiano Barajas. Soy feo, agresivo y muy conservador. Esos sí son arranques poéticos. Por cierto, Alberto Casas, que he recordado a Gilberto Alzate Avendaño, quien fue mi gran amigo y quien escribió más de una hermosa página. Él escribió un artículo en su diario El Eco Nacional llamado El Milésimo Hombre, que es un poema de Rudyard Kipling traducido por Borges, traducido por el maestro Guillermo Valencia, y lo dedicaba a un señor de paraguas y de sombrero que despedía en el aeropuerto del Dorado en la época de Rojas Pinilla al presidente Laureano Gómez, quien iba hacia el destierro. Ese señor era pariente suyo, don Vicente Casas Castañeda. Esa evocación la llevo presente siempre y la hago mía, el milésimo hombre. Pues muchísimas gracias a ustedes por estas evocaciones que desbordan, pues mire, mi gratitud. ¿Cómo le parece que yo recuerdo un discurso suyo en el Hotel Tequendama que terminaba con una frase de Kipling, en la que usted se dirigía al doctor Laureano Gómez para terminar su intervención diciéndole con Kipling: «Oh capitán, mi capitán, la áspera senda ha concluido». ¿Era Kipling o era Whitman? Ah, sí, señor. Tiene toda la razón. Jalémosla, respetico, sí, lírico. Sí. Y además al crédito. Sí, no, tiene razón, claro, es Kipling. Sí, oh capitán, mi capitán. Sí, me pongo a disposición de ustedes. Mire, en la introducción a la que he hecho referencia y donde usted explica por qué su caligrafía tiene ese tono barroco y florido hispanoamericano, usted advierte que posiblemente en las montañas de Antioquia usted tiene muchos parientes inéditos por esas breñas. ¿Cómo es esa película? Pues mire, es que mi papá era arriero, y entonces salíamos de las montañas del suroeste antioqueño a llevar
carga de Medellín hacia el suroeste de Antioquia. Y en las posadas mi papá dejaba descansar la mulada y se iba a atender el servicio doméstico, es decir, a las empleadas de la cocina, porque mi papá era un tipo muy bien plantado. Mientras tanto, los arrieros colegas le enseñaban a leer al muchachito que tenía 3, 4 y 5 años. Y por eso hicieron de mí un monstruo, porque a los 4 años ya sabía leer, escribir y las 4 operaciones. Mientras tanto, como les dije, mi papá enamoraba el servicio, por lo cual presumo que hay muchos parientes inéditos por allá. Muchos. Presidente, ¿cómo son estos ejercicios suyos de estas genialidades con las que nos sorprende cada rato? ¿Usted tiene unas anotaciones? ¿Usted de pronto dice un día, voy a concentrarme e investigar sobre el Quijote? ¿Cómo es su organigrama mental para producir textos como este? Bueno, el disco duro y un colaborador alemán muy amigo, que es el doctor Alzheimer. Él me ayuda y entonces las cosas van saliendo según se presenten los acontecimientos. Por ejemplo, en este momento estoy bajo el influjo de un video que he recibido, no sé enviado por quién, en que aparezco vivando al doctor Álvaro Uribe, y ese video es cierto, pero de la época del doctor Uribe, de su presidencia, en que él me hizo el honor de llamarme a que le colaborara en materias culturales, y lo hice. Entonces debe haber otros videos en ese mismo sentido, pero de la época. Por cierto, que mis relaciones con el presidente Uribe han sido siempre muy versátiles. Han sido de aproximaciones y de lejanías. Durante mi gobierno fue alcalde de Medellín, cuando los alcaldes se nombraban a dedo, porque la reforma constitucional, inspirada fundamentalmente por Álvaro Gómez y secundada por Misael Pastrana Borrero, y después por el Partido Liberal en pleno, pero no había sido aprobada todavía. Y mis aproximaciones de entonces tuvieron algunos vacíos, pero cuando el presidente Uribe estuvo ejerciendo la primera magistratura, como dije antes, me pidió que lo ayudara en materias culturales y me fue muy bien. Digamos que no muy bien, porque tuve una frustración que no le perdoné nunca al presidente Uribe, y es el momento de sacarme esclavo. Resulta que yo, para ganarme la vida en Medellín, hacía de todo es dar clases de griego, de latín, pero de literatura española y colombiana, y pues di clases sobre Neruda, y llego al Palacio Presidencial en la época del presidente Uribe y encuentro que él sabía más de Neruda que yo, y eso no se lo perdono, porque me hizo quedar como un zapato, porque él, cuando yo le citaba a Neruda,
él empezaba: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Por cierto que me parece que con ese poema, de los 20 poemas, enamorada a la doctora Lina. Y yo quedaba como un zapato, porque sabía más de Neruda que el profesor. Entonces han sido unas relaciones de aproximaciones y de lejanías, más de lo uno que de lo otro. ¿Qué más les digo? Quiero acudir a su memoria porque me ha llegado un documento que me llama mucho la atención. Han detenido por un escándalo en Barranquilla a un señor y un amable corresponsal me dice: ¿usted no conoce la historia del padre de ese señor? Y yo digo: no la conozco. Y dice: es el protagonista del único duelo registrado en Colombia, que fue un duelo en Cartagena entre Martín Alonso Pinzón y Manuel Ramón Navarro, el primero cartagenero, el segundo toludeño, ambos conservadores, uno pastranista, el otro laureanista. ¿Usted supo de ese duelo, presidente? Eso circuló por el correo de las brujas, pero sí supe con gran pesadumbre, porque las querellas, en mi sentir, no se resuelven a bala, sino a lengua, a lenguaje. Para eso existe la dulce lengua de Castilla. Pero sí fue cierto, claro que fue cierto. Sí, fue cierto. Era yerno y suegro. Sí. Exacto. Y el periodista va a hablar con el que sobrevive y le pregunta en la cafetería de la cárcel en donde se encuentra. ¿Quién sobrevivió? Y dice lo siguiente: con las lágrimas en los ojos, el doctor Pinzón me indicó, comillas, soy el producto del odio patológico de dos mujeres, mi mujer y mi suegra, presidente. No me diga. Sí. Pues eso para mí es una revelación, Julio. Fantástica novela hay detrás de ese duelo. Único duelo registrado en Colombia. Fue en la plaza de la aduana de Cartagena, presidente. ¡Qué cosas! Y cobra vigencia porque Manuel Ramón Navarro es el padre de la persona que detuvieron hace poco por el escándalo de la AAA. Pero bueno, esa será otra historia y no puedo despedirlo sin preguntarle por algo que a usted le aburre mucho, pero pues es mi oficio y usted lo entiende. ¿Algún comentario sobre el momento del Partido Conservador en la etapa electoral que se nos viene? Bueno, yo no estaba preparado para esa pregunta, porque desde hace ya 30 años o un poquito más estoy dedicado a la academia, a la educación, y me toma de sorpresa, pero le expreso con toda claridad que mi candidato presidencial es la paz, el candidato que conduzca más a la paz, y ese candidato es desde luego Humberto de la Calle, que tiene parecidos a una de mis admiraciones, Hernán Jaramillo Campo, que era sabio, prudente y sin arrogancia. Pero hay muy buenos candidatos para todos los gustos, y hay excelentes candidatas, excelentes. Yo creo que el escogimiento que se está haciendo es un espectáculo muy reconfortante. En medio de la crispación que se observa por doquier, pues para usar el lenguaje del presidente Alberto Lleras, este es el ritmo marítimo de la democracia. Así es la democracia. Así se comporta un país democrático, un país que fue capaz de hacer las elecciones del 11 de marzo en paz,
Eso es un espectáculo para el mundo. Y entonces yo creo que lo que nos debe enorgullecer más, sin la menor duda, en primer lugar el país que tenemos, la gente que tenemos, la calidad de nuestra gente. Sí, hay excepciones, pero la mayoría es nuestra gente. Entonces, hay candidatos para todos los gustos, para todos los gustos. Y el escogimiento se puede hacer como se está haciendo, libérrimamente. Los sectores políticos miran sus proyecciones, hacen sus conexiones, hacen sus contactos. Pues esa es mi manera de pensar como un expresidente que sabe, como sé a ciencia cierta, que no fui el mejor presidente, pero también sé a ciencia cierta que estoy en el grupo de los mejores expresidentes, en el grupo de los mejores expresidentes, dedicado a la educación, dedicado a la academia, dedicado al culto de mis 3 hijos, de mis 5 nietos, de mis 5 bisnietos, toda una constelación de amor y de afecto, y dedicado, Julio, Alberto, dedicado a una categoría que en Politeia de Aristóteles se enaltece, que es la categoría de la amistad. Aristóteles la consideraba incluso superior a la categoría del amor, porque el amor preestablece la necesidad de una contraprestación, ser correspondido, y si no se es correspondido, se llega al territorio del despecho, que tanto cantan por el occidente del río Magdalena hacia el otro lado de donde yo vengo, de provincia. Y esa categoría es la amistad. Permítanme ustedes expresarles a ustedes y en ustedes al periodismo radial, televisivo y escrito mi admiración, mi respeto y mi amistad. Muchas gracias. Señor presidente, solo una respetuosa precisión. Usted no está en el club de los mejores expresidentes de Colombia. Usted es el mejor expresidente de Colombia. Gracias por atendernos, gracias por su tiempo, pero sobre todo por lo último que ha dicho. Gracias por su amistad, que la recuerdo desde que tengo uso de razón. Ha sido usted muy... Presidente Betancur, muy buenos días. Buenos días, Julio. Señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos se ha pronunciado muy fuertemente sobre la amnistía que se está promoviendo en El Salvador. De otra parte, los militares de El Salvador, particularmente el general Ponce, ha cuestionado seriamente este informe de La Verdad. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos sobre estas nuevas reacciones que hay al importante documento que ustedes le entregaron a los americanos? En primer lugar, quiero hacer una precisión. Nosotros no entregamos ese documento a los americanos, sino que la Comisión de la Verdad entregó ese documento al secretario general de las Naciones Unidas en una ceremonia que ocurrió hace una semana, el lunes 15 de marzo, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y entonces los 3 miembros de la Comisión de la Verdad entregamos el documento al secretario general, señor Boutros Ghali, a un representante del gobierno del señor presidente Cristiani, que fue el embajador ante Naciones Unidas, y a una comisión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, una comisión representativa de los distintos grupos de ese frente guerrillero. Y no es mucho lo que yo pueda decir sobre el informe, porque los 2 compañeros y yo nos hemos hecho
nos hemos trazado la regla de oro de no polemizar, puesto que se trata de un documento que surgió después de meses de estudios, de investigaciones, con un equipo de profesionales y de científicos sociales recogido en Europa, en los Estados Unidos y en toda la América Latina. Entonces el documento recoge esas investigaciones, esas percepciones y esas vivencias. Entonces hay que rectificar efectivamente, como dice el presidente, nos referíamos el informe que presentó la Comisión a los Pueblos de América y del Mundo a través de la Oficina de Naciones Unidas. Señor presidente, anoche renunció en San Salvador el ministro de Defensa, el general René Ponce, y a un congresista norteamericano que habló anoche también en la Casa Blanca, le juró con la mano sobre la Biblia que él no había participado en el asesinato del que dice la Comisión de la Verdad, sí participó, el asesinato de un sacerdote español, Ignacio Ellacuría. ¿A usted qué impresión le deja la renuncia, el juramento sobre la Biblia, la reacción de los militares salvadoreños? Bueno, le repito con certeza que es que los miembros de la Comisión de la Verdad nos trazamos la regla de oro de no polemizar sobre el documento, sino entregar el documento porque en él están nuestras percepciones, conclusiones y vivencias. Entonces, lo que ocurra en torno al documento nos parece del mayor interés y lo recibimos con profundo respeto, pero no polemizamos sobre él. Entonces, de finales de los 70 vamos a los comienzos de los 90. Esto era, sí, comienzos de los 90. Ya era expresidente Belisario Betancur. Otra mañana hablamos con él. Muy gentilmente nos atiende a esta hora el señor expresidente de los colombianos, Belisario Betancur. Expresidente, muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo terminó esa reunión? Bueno, ¿cómo empezó? Comenzó por un informe de la comisión que fue designada por el gobierno nacional hace cosa de un año y que, formada por internacionalistas de distintos matices políticos, estudió una serie de propuestas no vinculantes, no obligantes para el gobierno nacional. El secretario de esa comisión de expertos fue el doctor Mauricio Reina, y él, como secretario y como miembro de la comisión y como internacionalista, dio un informe muy pormenorizado de todas las actividades de la comisión y del contenido del informe final, el cual se está redactando ya. Se le están dando los últimos toques, pero en todo caso fue un informe muy minucioso, exhaustivo, que dejó en los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la sensación inequívoca de que se trata de un trabajo muy serio, le repito, no vinculante, de iniciativas de este grupo de expertos que proponen al gobierno nacional para que el gobierno las adopte o no las adopte,